En el chat, Genaro, aquí en la plataforma, ahí debes claramente ya. En el chat, si pica en el chat. Compartir, no. Ok, ya, chat, ok. Ahí está la liga, ya, ¿sí lo ves? Sí. ¿Apareció? Ok, ya. Le pico ahí para entrar, ¿verdad? Directo. Esa pícale y te va a mandar al Zoom. Ok, a la que dice Zoom, .us, diagonal U, diagonal ADS, o la de arriba. Son iguales. Unirse a la reunión Zoom, http zoom.us, todo lo demás que sigue. Ok, ya le oprimí, ahí está. Dice, sitio externo, la organización presentador desea que un sitio web en su computadora. Si no es responsable por el contenido, bueno, continuar, ¿verdad? Continuar. Ya, iniciar reunión. Ahí va. No me dejes que mure. ¿Ustedes me escuchan? Ahí está, sí. Pero no lo puedo abrir. Bueno, pero era una cosita así, era un dedito. Entonces, oye, no sé jamás, o sea, jamás. Ya no sé, no tira nadie, no sé qué, vámonos. Bueno, le digo, no, mira, para aquí no tiene. Ya le digo, yo tengo aquí, es una cosa, y ya, y se la dejamos. A ver, sería. No, parece que lo publico mal, Buenos días, les recuerdo a todos por favor mantener su cámara y micrófono apagados hasta que inicie la sesión. Sí, no, yo ya por ejemplo, ahí estoy. Sí, ya te vi. Chihuahua, qué pena, discúlpenme. Qué bárbaro. Una disculpa a todos, ya estamos conectados. En serio, fue una falla técnica. Jesús, No, es de la falta de pericia para estas cosas, discúlpeme. ¿Cómo estás, Genaro? no te apures. Yo asumo la responsabilidad. Nuestros panelistas no. Hola, Chuy, buenos días. ¿Cómo te va, Ali? ¿Cómo estás, Jesús? Un gusto saludarte. ¿Ya estás listo, pues? Ya vamos estamos aquí. Vamos a darle. Qué gusto verte. Disculpen. No, hombre.
No se apuren. Bueno, buenos días a todos. Perdón otra vez, 1000 veces disculpas por el retraso. Fueron fallas técnicas. Todos estamos, o casi todos estamos desde casa. Y Jesús González, dirigente de la Federación Nacional de Sindicatos Independientes, estaba teniendo problemas con su dispositivo, con su iPad. Gracias a Juan por la flexibilidad de cambiarnos de plataforma. Y pues bueno, para no hacerlos perder más el tiempo, procedo a presentar a nuestros invitados en este foro del nuevo sindicalismo a la luz de la reforma de mayo de 2019. Muchas gracias a todos por asistir y por escucharnos esta mañana. Esperemos que el evento cumpla sus expectativas. Está con nosotros Juan Isidoro Luna, nuestro presidente del capítulo Nuevo León. Y está aquí, pues bueno, Jesús González, secretario general de la Federación Nacional de Sindicatos Independientes, que toda su vida se ha dedicado a estos temas. Está también Genaro Leal con nosotros, que es secretario general de la Federación espérenme un segundo, ya me hice bolas porque estoy buscando las semblanzas. Federación de Trabajadores de Sindicatos Autónomos, perdóname Genaro, que estuvo muy temprano con nosotros. Y está también Edmundo García, que es asesor jurídico de la CONACYM. Bueno, el señor Edmundo García Santos no pudo presentarte este evento, tuvo un problema, tuvo que viajar a Mexicali. Ayer desafortunadamente a media mañana nos avisó. Entonces Edmundo García Martínez, en su carácter de asesor jurídico, está tratando de reemplazarlo. Y pues bueno, los tres están súper dispuestos a llevar este foro abierto, que esperemos que sea de su agrado. Ya me puse nerviosa y es raro en mí, pero bueno, vamos a darle para que ustedes también puedan aprovechar pues todo el expertise, todas las impresiones y la retroalimentación que el día de hoy tanto Jesús como Genaro y como Edmundo nos van a brindar en este tema. Entonces, pues bueno, ustedes saben, y dando una breve introducción de la materia, el año pasado, bueno, desde el 2017, el artículo 123 de la Constitución, apartado A, fue modificado para dar pie a la reforma laboral más importante que hemos tenido en los últimos 80 años. Y el año pasado se concretó y se publicó el 1 de mayo del 2019. Y aunado a eso, pues tenemos la entrada en vigor del TEMEC renegociado el 1 de julio de este año, que tiene un capítulo laboral pues muy ambicioso y que impone obligaciones muy precisas a nuestro país, además de los convenios internacionales de la OIT 87 y 98, de los que todos estamos conscientes, que han sido ratificados también por México. Entonces, sin más preámbulo, yo quisiera, y siéntanse con la libertad, Genaro, Jesús y Edmundo, de tomar la palabra. Y si alguien quiere aportar algo más de nuestros panelistas, por favor, siéntanse con la libertad de hacerlo. A mí me gustaría comenzar como primera pregunta, ¿cómo han vivido cada una de sus organizaciones sindicales? ¿Cuál ha sido su experiencia respecto de los aspectos colectivos de la reforma, ¿no? Estamos hablando que la reforma laboral del 2019 impone o impuso ciertas obligaciones a los sindicatos de modificar sus estatutos y que cambia la manera en la que quizás algunos de ustedes estaban organizados internamente. Entonces, no sé si pudieran hablarnos, iniciando tú, Jesús, si pudieras hablarnos un poco de cómo se ha vivido este tema de la modificación de los estatutos que tenían que reunir ciertos requisitos específicamente en tema de elección de directivas sindicales, en temas de representación proporcional por género y la incorporación de mujeres a esas mesas directivas. Si quisieras, por favor, tomar la palabra y abrir con esta pregunta. Sí, prende el audio. Ya. Estás en mute, Chuy. Perdón. Les decía que una disculpa primero por el retraso y la otra,
pues yéndonos al tema rápidamente para no perder un poco más de tiempo, ¿qué es lo que ha sucedido con la reforma? La reforma nos ha venido a, de alguna manera, dar una especie de sacudida para que de alguna forma aquellos sindicatos que no cumplían con los requisitos necesarios para existir como organizaciones sindicales se regularicen, estén verdaderamente al corriente, y todo esto, pues, para mi gusto, en beneficio de los trabajadores. ¿Qué encontramos así de fuerte, de importante dentro de la reforma? Pues, por un lado, la reforma de los estatutos que vienen a cambiar en las organizaciones sindicales la, entre comillas, libertad que se tenía de autodirigirse en sus organizaciones de la manera más conveniente que cada organización así lo viera. Ahora tendrá que ser bajo los requisitos de esta nueva reforma laboral y tendrá que ser de esa manera como se lleve. ¿Qué se tendrá que hacer? Pues establecer la democracia en los sindicatos, el permitir que sean los trabajadores quienes determinen o encuentren el liderazgo que a ellos les corresponda. Tendrá que haber equidad de género dentro de las organizaciones sindicales, y sobre todo pues el voto personal libre y directo de los trabajadores. Eso, déjame te digo, Nadia, que de alguna manera nuestras organizaciones ya lo practican. Es una práctica normal en nuestras organizaciones. Hay sindicatos que pertenecen a la federación, históricamente tienen otra forma de llevar a efecto, de comportarse oficialmente, pues, en democracia. Pero nosotros, estas organizaciones sindicales que tuviste a bien invitarnos, ya practicábamos todas estas cosas. Fue solamente llevarlos a los estatutos de manera más, pues, ¿qué te digo? Como quien dice, por escrito, ponerlos por escrito lo que de hecho estábamos haciendo. De alguna forma los sindicatos nuestros no están teniendo mayor problema en adaptarse a la reforma, porque te digo, ya era una práctica común. O sea, cuando hablamos de la práctica sindical en el Estado de Nuevo León, hablamos de una práctica democrática, participativa, y que de alguna manera pretende o ha dejado siempre que los trabajadores sean quienes autoricen a sus dirigentes sindicales. Esto nos permite de alguna forma tener esa autoridad moral para que cuando nos establecen una nueva reforma no sintamos tanto ese cambio. Yo pienso que aquellos que no estaban haciendo lo suficientemente democráticos dentro de sus filas sindicales y que no tenían ninguna estructura de carácter sindical, pues serán los que batallen. En este momento nosotros no creemos tener mayor problema. ¿Está sin micrófono, Nadia? No. Sí, no se escucha. Está No te sin micrófono, escuchamos, Nadia. No te escuchamos. Ya nos dejaron solos, ¿no? Tu micrófono, Nadia. Es que se lo controlan. Creo que no puede ella. No, puede activarlo. Tienen que abrirle su micrófono a Nadia para que pueda hablar, moderar. Se me hace que se movió el que mueve las cosas. No, aquí estoy. Ya le puse que lo puede activar, pero tiene que hacerlo ella. Actívalo, Nadia, tú. Que no puede, dice que no Están puede. saboteando el evento, ¿eh? Sí, no. Pues a ver si Genaro, mientras ahí igual y... Ahí está ya. ¿Ya me escuchan? ¿Ya me Sí, ya. escuchan? Ya por fin pude. No sé, Priscila, si me puedas dejar a mí abierta todo el tiempo para poder moderar. Sí, usted está abierta, licenciada. Y a los participantes les pido, obviamente va a haber sesión de preguntas y respuestas, si ustedes pueden controlar su mute y su unmute para Sí. cuestiones Cuenta con ello. de conectividad.
Justo eso te iba a comentar, Jesús y Edmundo. Bueno, nosotros en Nuevo León estamos acostumbrados a otro tipo quizás de sindicalismo, ¿no? Pero pues no era el caso con el resto del país. Y en ese sentido, yo supe, ¿verdad? O bueno, muchos de los que estamos aquí escuchándolos a ustedes, sabemos que hubo cierta resistencia de parte de algunas organizaciones sindicales que incluso interpusieron amparos en contra de la reforma o ciertas partes de la reforma que les podían aplicar. Entonces, no sé si alguno de ustedes, Jesús, Genaro o Edmundo, hayan sido de estos sindicatos que interpusieron amparos, y si se interpusieron amparos contra la reforma, ¿en qué sentido fueron esos amparos? Y qué piensan también de estas organizaciones sindicales que han estado muy renuentes a los cambios. Y hasta donde entiendo, muchos de estos cambios no era per se, o sea, vaya, la renuencia o la resistencia no era per se por modificar estatutos, sino por algún tema de confidencialidad, de privacidad, el tema de las cuotas y la rendición de cuentas. Entonces, no sé si alguien de ustedes abierto, el que quiera opinar al respecto. Nadia, bueno, primeramente, pues muy buenos días tengan todos ustedes. Veo por ahí a muchos amigos que están conectados. Saludo especialmente a mis compañeros, a Jesús González de Sindicatos Independientes, Edmundo García de la CONACYM, y bueno, pues agradecer a la barra mexicana del Colegio de Abogados AC esta invitación y comentar que la reforma laboral, pues sí, contempla dos vertientes fundamentales que son precisamente la modificación en la impartición de justicia laboral y la democratización sindical. Pero específicamente a la pregunta que nos haces, Nadia, en relación a los amparos, pues precisamente la Corte recientemente resolvió sobre estos temas, ¿verdad? En mi opinión, creo que no era el momento para presentar los amparos contra la ley con pues algunos sindicatos, porque estas disposiciones son de orden autoaplicativas, ya que la mayoría de los preceptos que se incluyen en las relaciones colectivas, ¿verdad? Son de orden heteroaplicativas. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que se tiene que tener ese perjuicio para poder buscar la justicia ante los tribunales de alzada, y en este caso fue la Suprema Corte de Justicia, pero en mi opinión creo que se adelantaron algunos sindicatos y con ello crearon un criterio, crearon ya al vapor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y decretaron la legalidad de las disposiciones, de las normativas que apoyan pues las relaciones que debe de ser en forma, como lo dice la ley, estas relaciones ya colectivas. Creo yo que esto va a cambiar, este criterio debe de cambiar, se debe de regresar a la representación indirecta que debe de ejercer los sindicatos en las relaciones colectivas de trabajo, ya que si las individualizamos, en mi opinión, estas relaciones laborales colectivas van a generar una gran problemática en el tema de las negociaciones que vamos a tener en los contratos colectivos. Entonces, habría que ver y habría que ver cuando ya haya un perjuicio a los sindicatos, a las empresas, que se puedan amparar las partes en este sentido para poder regresar a este tema de que se pueda llevar a cabo las negociaciones a través de la representación indirecta, es mi opinión. Es un punto muy interesante el que estás mencionando, Genaro. Sin embargo,
no nada más por la cuestión de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, sino también ya por ciertas disposiciones del TEMEC. Mi impresión es que realmente se quiere, pues bueno, no nada más promover ni reforzar, sino garantizar esta representación, este discurso que hemos estado escuchando en esta nueva administración, en nuestro gobierno federal, de la representación auténtica, ¿no? Que se refleja con este voto directo, lo cual sí pudiese entorpecer o hacer, digamos, no más complicado, pero quizás sí logísticamente representa más retos, ¿no? Organizar todos estos procesos de consulta. Y no sé si ustedes, por ejemplo, en este año que ha pasado, o en este año y medio, que tuvimos desafortunadamente o tenemos el tema del COVID-19 y que muchos procesos fueron suspendidos, pero no sé si les ha tocado renovar directivas en comités ejecutivos de los sindicatos en este periodo, a pesar de que existe una prórroga en la validez de las tomas de notas que comentó y que se publicó incluso por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. ¿Y cómo han sido esas experiencias? O sea, realmente, independientemente del tema del amparo y de los criterios que en un futuro pudiesen cambiar, o sea, hoy en día, con las reglas como están a partir de la reforma, ¿ha presentado mayor problema o dificultad fuera del tema del COVID este cambio, estos procesos de consulta, esta modificación a los estatutos en donde todos los trabajadores pueden votar para elegir a sus directivas, renovarlas y también para temas de contratos colectivos, pero mediante este mecanismo del voto directo y secreto y personalísimo? ¿Siguen pensando ustedes que a pesar de que los sindicatos de Nuevo León tienen una vocación verdaderamente democrática, distinta quizás a otros sindicatos del país, sí sienten que esto entorpece? O sea, ¿por qué ese comentario? En otras palabras, Genaro, o sea, ¿por qué crees que sí se pudiera volver a esa representación indirecta de la que hablas? O sea, sí. el Nadia, problema. aquí yo me refería única y exclusivamente para el tema de las revisiones contractuales, porque va a ser muy complicado ir a preguntarles a los trabajadores si están de acuerdo en X porcentaje de aumento salarial o en la revisión del clausulado, ¿verdad? En ese aspecto yo me refiero que sí puede haber una problemática complicada y difícil para nosotros, pero en lo referente a los otros procesos de la consulta en el tema de las legitimaciones, pues no estamos teniendo ningún problema y lo estamos haciendo y creo que es lo correcto. O sea, el trabajador tiene que tener confianza en los sindicatos, eso nos ayuda muchísimo para legitimar y dar certidumbre, para que el trabajador vea que lo más importante es el sindicato y que el sindicato está siendo garante de sus derechos, y eso nos ayuda mucho en cuanto a lo de la legitimación, que como ustedes saben, pues tenemos como un término para en mayo del 2023. Sin embargo, pues tenemos también la presión del Tratado de Libre Comercio, como bien lo comentabas tú en tus intervenciones, el convenio 98 que vino a presionar para este tipo de trabajo, ¿verdad? De la legitimación. Y en el otro tema que yo veo también es en el contrato inicial, porque la misma ley establece y dice que debe ser un 30%, ¿verdad? Para poder registrar ese sindicato. Únicamente cuando hay dos sindicatos, pues sí se pudiera manejar una especie ahí de recuento, de votación para los trabajadores cuando participan dos sindicatos en un contrato inicial. Ahí creo que lo podemos sobrellevar. Únicamente, insisto, donde le veo yo problema es en las revisiones de los contratos colectivos, en donde de forma individualizada se va a establecer la relación laboral, pues creo yo que sí va a generar problemática en la negociación, ¿verdad? Sí,
Claro, fíjate que, dame un segundo, Edmundo, ya iba contigo, te iba de hecho pedir que intervinieras. Lo complicado que pudiese ser un proceso tanto cuando estamos hablando de muchísimos trabajadores como cuando estamos hablando de centros de trabajo con pocos trabajadores, el hecho de someter a consulta la aprobación del contenido del contrato. Me acaba de pasar experiencia personal con un sindicato en otro estado, en Veracruz. Y eran pocos trabajadores, ¿no? Y la impresión que me dio fue que a pesar de que ni siquiera era una revisión contractual o integral, era una revisión salarial, en principio un poco más sencilla, al ser tan pocos los trabajadores, verdaderamente la comisión revisora tenía que tocar base con ellos, o sea, no nos dejaron decir, ya terminamos las negociaciones, hasta que la comisión revisora no fue y tocó base con cada uno de ellos. Y mi impresión y mi crítica abierta al sindicato durante las negociaciones, que por cierto también fueron de manera virtual por la pandemia, entonces eso también complica un poquito más el tema. Decir, pues bueno, es que hablando del sindicalismo, todos los trabajadores unidos representados por el sindicato y que el sindicato sea quien lleve la batuta en las negociaciones, ¿no? Si vamos a tener que consultar con cada trabajador, que si bien entiendo este espíritu de democracia, ¿no? Y de representación auténtica, sí entorpece porque entonces cada trabajador va a estar viendo por él mismo, o sea, no por el fin común del sindicato. Entonces, sí me llama la atención y sí puedo prever que pudiesen ser complicadas. Y ahora sí te cedo la palabra, Edmundo, querías intervenir y después de tu intervención, quiero hacerte una pregunta muy específica a CONACYM. Sí, no, pues muchas gracias, Nadia. Aprovechando para saludar a las organizaciones hermanas, compañeras y grandes amigos, extenderles el saludo de nuestro secretario general, el licenciado don Manuel García Santos, aquí al gran amigo Genaro Leal, de Sindicatos Autónomos, y a Jesús González, de Sindicatos Independientes. Les manda un fuerte abrazo y en lo personal también, grandes amigos y un respeto profundo por el gran trabajo que han desempeñado en cada una de sus organizaciones a través de tantos años, ¿no? Que compartimos también valores muy, muy similares y que ya comentaba Nadia, pues al final la cultura específicamente en Nuevo León, no obstante que también tenemos presencia de las organizaciones aquí presentes en otros lados y CONACYM específicamente a lo largo y ancho de la República, pues sí nos damos cuenta cómo son las regiones, ¿no? Cada una tiene sus peculiaridades. Y bueno, aquí abonando un poco a lo que ya comentaba el licenciado Genaro y el licenciado Jesús, yo considero que también las organizaciones que al interior han trabajado con sus bases van a poder van a salir muy, muy a flote de todo este proceso de la reforma. Va a ser más sencillo para esas organizaciones que han sido cercanas a las bases el poder migrar a estos procesos que, como ya bien se dijo, pues el voto directo, libre y secreto para muchos procesos, como es elección de dirigencias e incluso la consulta en el tema de revisiones, se hace en la mayoría de nuestras organizaciones adheridas. Yo creo que lo complicado está para aquellas organizaciones que no han hecho la chamba, ¿no? Y ahí es donde nosotros tenemos que seguir fortaleciéndonos para poder migrar completamente a este proceso que, bueno, complementando un poco el tema del TEMEC, sí, pues al final es un tratado que está por encima de lo que establece la Ley Federal del Trabajo. Cosa curiosa, que en la Ley Federal del Trabajo se establecía la revisión contractual para la consulta, curiosamente no de acuerdo al 400 bis, cosa que no está establecido para las revisiones salariales, ¿verdad? En el tratado sí está establecido incluso sin distinción alguna para salariales también. Que eso llama la atención, derivado de que, pues bueno, y esto no es secreto a voces, pues sí una imposición del gobierno de los Estados Unidos, donde, bueno, se pregona el sindicalismo fuerte y auténtico, que si bien es cierto, no digo que no podemos generalizar que en todos los casos en Estados Unidos, pero sí no podemos hablar de que la mayoría pueda tener un sindicalismo
como lo hacen en las regiones de Latinoamérica y son distintas las condiciones. Entonces, en el tema de las revisiones en específico, contractuales, sí, yo creo que se le está dando con esta reforma un empoderamiento muy fuerte a lo que son los trabajadores y están dejando a un lado el tema del derecho colectivo, ¿no? A un lado. Considero que tenemos que hacer una labor ardua, está muy cuesta arriba. Sin embargo, va a ser más fácil para nuestras organizaciones, ya que en las revisiones, o por lo menos hablando en CONACYT, las organizaciones siempre han estado muy bien hechas las revisiones y se ha hablado con la gente para el tema de sensibilizar en cuanto a las condiciones que están propiamente de la fuente de trabajo, y eso ha permitido salir avante con estos procesos. Yo creo que el reto sí es complicado, ¿no? Como todos, y hay una sacudida en general, pero pues tenemos que ya migrar, es un criterio que ya está, como bien dicen, en la Suprema Corte respecto al tema del voto directo, y bueno, pues avalado y respaldado por un convenio que está por encima y está a la par en el tema de la Constitución y en cuanto a derechos humanos se refiere, pues por el tema del voto directo. Yo creo que veo muy complicado que se pueda revirar. Sin embargo, bueno, pues hay que trabajar, ¿no? Para que nuestras democracias se fortalezcan, y creo que estos procesos de consulta es una muestra, ¿no? Y hay que seguir adelante. Tu micrófono de nuevo. Muchísimas gracias, Edmundo. Una pregunta, iba dirigida a Edmundo, pues porque conociendo a CONACYT, conozco muy bien a Sandra Escamilla, pero por favor, Genaro y Jesús, siéntanse con la libertad de profundizar en el tema y de aportar lo que quieran. Pero iba a preguntar, este tema de la representación proporcional de género, y bueno, a sabiendas que quizás van a decir es que nadie es feminista, y por eso está preguntando eso, pero ya también es un tema establecido en la ley. Y a mí me llama mucho la atención porque veo pocas líderes sindicales mujeres. Y no me refiero solamente al comité ejecutivo, ¿no? Me refiero a delegadas, me refiero a pocas mujeres que han tomado la batuta. Quizás en la industria manufacturera son menos, en la maquiladora, en cierto tipo de maquiladora son más. Pero yo tengo la referencia, ¿no? De Julia Quiñones o ahora de nuestra amiga Susana Prieto, que están tomando una fuerza y un papel tremendo, ¿no? Entonces, incluso con los abogados he comentado el hecho de que pues las organizaciones sindicales democráticas como las de ustedes, las que ustedes representan, deberían de ya tomar acción para que signifique este contrapeso a las Susanas Prieto, ¿no? A estas, y que bueno, que somos 52% de mujeres en el país, o 51 punto algo más, llegando al 52. Muchas de nosotras trabajamos y creemos que, bueno, obviamente que somos buenas líderes, pero quizás es un segmento en las empresas o en el sindicalismo que había sido descuidado antes y que puede tomar fuerza y que puede contrarrestar el liderazgo de estas activistas sindicales que conocemos y que ya he mencionado. Entonces, ¿qué están haciendo? ¿Qué piensan sus organizaciones sindicales respecto de la incorporación de las mujeres? O si ven viable que existan secretarias generales mujeres que lleven la pauta y que representen a las organizaciones sindicales. O sea, estamos hablando de ambientes de trabajo desafortunadamente predominantemente machistas en algunas secciones o locaciones del país, y en algunos centros de trabajo por el tipo de trabajo que se desempeña. Entonces, ¿cómo les ha venido este requisito establecido en la reforma del año pasado? Que también, hablando de TEMEC, como Edmundo decía, pues no nada más se enfoca en cuestiones sindicales, sino también en cuestiones de discriminación en el empleo, y lo prohíbe por razones de género, ¿no? Entonces, no sé quién quiera comenzar con esta participación. Mira, Nadia, yo ya me voy a adelantar o voy a intervenir yo con el siguiente propósito. Yo creo que en lo que respecta a las organizaciones sindicales, otra vez en el norte, porque yo no puedo dejar atrás el hecho de que en el norte se hace un sindicalismo muy diferente. Y que tal y como decía el compañero Mundo, aunque nosotros tenemos en todo el país organizaciones sindicales y atendemos a personas en todo el país, bueno, pues el sistema sindical de Nuevo León lo llevamos a esas partes. Y nos encontramos con que es bien atendido y es bien aceptado y que es de gusto.
no voy a decir nombres de 2 empresas ahorita, fuera de aquí en Nuevo León, que en una tenemos cerca de 25 años de estar ahí como titulares del contrato colectivo y en otra nos están pidiendo entrar. Y es increíble ver cómo los trabajadores, de saber cómo se trabaja en un sindicalismo participativo y democrático, están exigiéndole a su sindicato se retire y nos permite entrar a nosotros porque les gusta el trabajo que nosotros hacemos y la forma que lo hacemos. Para mí es bien importante algo en esto de la equidad de género. No es más que estar en comunicación con las bases. Si nosotros estamos en una comunicación fuerte y directa con las bases de los trabajadores, si los representamos de manera democrática y correcta, pues no va a importar quién llegue a la dirección de las organizaciones sindicales, sea hombre o sea mujer, no tiene la mayor relevancia. Lo que va a tener de relevancia va a ser el hecho de que tenga el conocimiento, de que esté capacitada y de que tenga el interés de servir a los trabajadores. Eso va a ser lo que nos va a permitir de alguna manera que quien llegue a la directiva sindical, sea hombre o mujer, tenga muy claro eso. Algo que a veces perdemos de vista es, por ejemplo, están diciendo que se pueden tener varios sindicatos dentro de una organización sindical. No están diciendo, lo dice la ley federal, la nueva reforma a la ley. Y nosotros, cuando hablamos con nuestra gente y cuando instruimos a nuestra gente y capacitamos a nuestra gente en ese sentido, en el sentido de que la ley se reformó de esa manera, tenemos que tener en conciencia que la capacitación que estamos dando es para unir a los trabajadores, para unirnos en torno de la dirigencia sindical que tienen. Si lo hacemos para desunirlos, pues vamos a tener ese tipo de problemas. Yo creo que lo que hemos hecho durante muchos años, como lo decían tanto Mundo como Genaro, ha sido precisamente practicar esa democracia y esa unidad sindical que de alguna manera tienen. Las mujeres yo siento que son una aportación muy importante. Yo déjame te digo, en la federación tenemos cerca del 30% de dirigentes sindicales, de delegadas sindicales. Y te estoy hablando de que son cerca de 1,300 delegados, entre 1,300, 1,350, y te estoy hablando de que es el 30% de esa cantidad de mujeres que participan. Efectivamente, dentro de la cúpula, pues, o de la dirección de la federación, no hay mujeres. Pero, bueno, ahora habrá que voltear a ver esa disposición. Cuando comentaba Edmundo de la obligación que nos dan los convenios con Estados Unidos, me da mucha ironía en el sentido de que ellos son los primeros que son más machistas que el Papa, son más, ellos son los que, por ejemplo, no han firmado nada del convenio 98 ante la OIT. Y sin embargo, ellos sí exigen a los demás, ¿verdad?, que lo hagan. Entonces, yo creo que si nosotros seguimos actuando de la manera que lo estamos haciendo, sí, a lo mejor ahora, porque no es que no lo hagamos, no lo permitamos, sino ahora promover con mayor énfasis la participación de la mujer en la dirigencia sindical será lo conveniente para mi gusto. Yo creo que son gente valiosa, gente que, déjenme les digo, a veces más aguerrida que cualquier hombre. Y ahí está el ejemplo de Susana Prieto, con una tendencia pues no muy constructiva de parte de ella, pero ahí está. O sea, ese es el tipo de acción o de actuar de una mujer como dirigente sindical. Estoy seguro que así será. Y hay muchos ejemplos de mujeres en el sindicalismo oficialista que de alguna manera han sido más guerreras, de más empuje que los mismos hombres que dirigieron organismos sindicales oficialistas, ¿verdad? Genaro, Edmundo, adelante. Gracias. Bueno, pues igual como lo comenta nuestro amigo Jesús González de Sindicatos Independientes, pues realmente la inclusión de género siempre ha estado. O sea, la reforma, como bien lo comentas, Nadia, está la inclusión de género en todos los actos sindicales y principalmente en la integración de sus directivas.
pero yo pongo el ejemplo, o sea, en el tema de elecciones, de un puesto de elección popular, también hay el tema de la inclusión de género y tienen algunos problemas los partidos políticos porque pues no hay muchas mujeres que les interese estar en la vida política y participar. Sí las hay, pero no en la proporción de los varones. Igual acá, o sea, creo yo que si bien es cierto que ahora lo establece la ley, pues habría que ver por la naturaleza misma del trabajo que se desempeña en algunas empresas, pues tenemos una mayoría del 95% que son varones, ¿verdad? Por la naturaleza misma del trabajo que se desarrolla en esa planta, en ese centro de trabajo. Pero también tenemos, como bien lo comentaste, Nadia, en maquiladoras donde predominan las mujeres. Yo creo que comparto el criterio y el pensamiento y la idea del compañero Jesús González en el sentido que si la mujer tiene esa capacidad y quiere participar y quiere apoyar, pues las puertas están abiertas. O sea, qué bueno que participe la mujer y nosotros siempre hemos buscado esa forma de participar, pero sí nos encontramos de repente una apatía, inclusive en los varones, ¿verdad? Se tiene que tener una preparación también, tenemos que trabajar mucho en la capacitación, en el aculturamiento de los valores, de los principios que tiene cada organización en sus estatutos para que los conozcan, para que vean que hay una transparencia, que hay un buen trabajo, que se trabaja de buena fe, que se apoya a los trabajadores, que se busque el beneficio colectivo de ellos y de sus familias y que participamos conjuntamente. Entonces, yo creo que hay mucho trabajo por hacer. O sea, no es nada más por un plumazo o porque diga la ley o porque ya hay que hacerlo. No, yo creo que hay que trabajar mucho con la mujer en que le interese la participación de la vida sindical y especialmente en la integración de sus directivas. Es muy importante tener la visión de la mujer en los sindicatos y más que tenemos una incorporación cada vez más importante de mujeres en la vida laboral de Nuevo León y de México porque participa en la economía de las familias. Hay que trabajar todavía mucho más en ese rubro y nosotros pues tenemos las puertas abiertas en ese sentido. Edmundo, adelante. Muchas gracias, Genaro. Sí, muchas gracias. Yo comparto totalmente lo que comentan aquí los compañeros Genaro y Jesús. Aquí en específico la Confederación, y qué bueno que conoces a la Alexandra. Nosotros tenemos como ella es secretaria general de una de nuestras organizaciones. Sí decirlo que en la experiencia propia de CONACYM tenemos liderazgos muy fuertes de mujeres que se han empoderado y han hecho un buen papel en las dirigencias. Sí es cierto que en el haber del gremio, pues sigue permeando todavía más el tema de que predomina el género masculino, ¿no? Sin embargo, cada vez hay más inclusión, igual estamos alrededor de un 30% en incremento, 30 y tantos por ciento de las dirigencias, del tema de delegados que están, y mucho tal vez tiene que ver por los factores en algunas industrias donde, bueno, pues por el trabajo en específico, pues el perfil es más para algún hombre, en maquiladoras, en algún otro tipo de actividades de comercio, las mujeres predominan incluso, ¿no? Y es ahí donde, bueno, la ley, y con justa razón avalando el tema de igualdad, que bueno, a veces se confunde el tema de igualdad y el tema de equidad para muchos y se piensa que en general tiene que haber igual número de carteras, ¿no? E incluso, bueno, pues se establece que en la ley, y es claro, ¿no? En el 358, el párrafo segundo, te habla de que tenemos que llevar procesos democráticos y de igualdad y acotarnos a lo que establece el 371 de la ley, que dice que tiene que ser en razón a proporcionalidad, ¿no? De género. ¿Eso qué te dice? Que si al final de cuentas en una empresa hay una mínima de representación de mujeres, deberemos las directivas sindicales impulsar
y garantizar que si una mujer se siente con el derecho y las ganas de participar en esta dirigencia, se le dé la misma oportunidad que a un hombre a participar en cualquiera de las carteras que estén presentes en el centro de trabajo. Yo creo que eso es la importancia, el seguir promoviendo y el dar la oportunidad tanto a hombres y mujeres que se sientan en la libertad de participar, que puedan llegar a esas carteras. Una cosa es eso y otra cosa es obligar. Aquí no se le obliga a nadie, también como dicen, hay hombres que no quieren participar, pero hay mujeres también que sí quieren participar y mucho, ¿no? Entonces yo creo que es seguir fortaleciendo este tema, no solo en lo laboral, y está en boga en todo, ¿no? Y se ve cada vez más la inclusión de la mujer y qué bueno. Y yo creo que va a ser para bien de la fuerza laboral en México el que haya esos liderazgos y esas voces. Perfecto, pues pasando a un tema ya un poquito más de fondo, ya lo hemos comentado a lo largo de la charla, pero hablando de procesos de legitimación. Entiendo, obviamente no conozco el número de cada uno de los procesos de legitimación que ustedes han llevado a cabo, pero ¿cuál ha sido la experiencia? Entiendo, Jesús, la Federación ha llevado a cabo bastantes procesos de legitimación ya a pesar del tema de la pandemia. Y hay varias dudas, porque pues es un tema netamente sindical, los patrones evidentemente no pueden interferir en ese proceso de acuerdo al protocolo que expidió la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Pero respecto de esto, más allá del feeling general de cómo les ha ido a cada una de sus organizaciones sindicales, que también entiendo por Edmundo que ahorita justo están en un proceso de legitimación, ¿funciona la plataforma? ¿Funciona el protocolo? ¿El tema del notario o del inspector? ¿Cómo se han vivido y cómo se han llevado a cabo estos procesos de legitimación? Evidentemente, las empresas que tienen vida sindical activa y que no han estado utilizando los esquemas de contrato colectivo de protección ampliamente utilizados o implementados en el país, pues la tienen más sencilla porque la gente sí los conoce, ¿no? Pero ¿cómo ha sido su caso? ¿Cómo ha sido el caso de cada una de sus organizaciones respecto de los procesos de legitimación? Fíjate que en nuestro caso han sido experiencias muy enriquecedoras para mi gusto, porque nos ha permitido de alguna manera estar muy, muy cerca de la gente. Yo creo que la clave esa es, ¿no? La gente recibe un servicio, la gente se siente atendida, entonces no tiene ninguna problemática para hacerlo. Hace aproximadamente un mes, platicando con gente de la Secretaría de Trabajo, nos decía que traían cerca de 230, 240 legitimaciones en el país. Y déjame decirte que nosotros andamos alrededor ya de 27, 28 legitimaciones, que ha sido incluso para nuestro gusto pocas porque se nos vino la pandemia y nos limitó un poquito, pero la parte de la legitimación ha sido muy, 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 muy de un contacto más fuerte con los trabajadores, y eso ha permitido que de alguna manera también nos autoevaluemos y nos midamos en cómo estamos en relación con la gente. Y te puedo decir que todas las legitimaciones que nosotros hemos hecho, en una sola legitimación tuvimos algo de votos en contra, de lo que se pudiera decir. La plataforma funciona bien, funciona adecuadamente, no es muy problemática. A lo mejor si lo hiciera yo, porque nosotros tenemos una persona que nos lo hace en la federación, si lo hiciera yo, a lo mejor yo batallaría, pero lo que me informa es que es muy amigable la plataforma, es muy amigable, y que de alguna forma sí ha tenido sus fallas, ha fallado, pero han sido mínimas las fallas que ha tenido. Por otra parte, la de el notario o el inspector de trabajo, pues es lo que se salga más rápido. Ahorita ha sido muy cómodo y ha permitido que no tenga un costo superior con el cobro de los honorarios del notario, el que la Secretaría del Trabajo pues no está tan ocupada en las legitimaciones, porque no está habiendo muchas legitimaciones. Entonces nosotros programamos nuestras legitimaciones y hemos tenido siempre la presencia de un representante de la Secretaría del Trabajo, inspector, pero que ha habido una que otra que ha sido por notario, porque
no se pudo que estuviera presente un encargado. Pero fíjate, nosotros llevamos efecto la legitimación de Cigarrera La Moderna, de ahora Bridget, que antes se llamaba Cigarrera. En esta comunidad, la Secretaría de Trabajo no podía enviarnos un notario. Y nosotros conseguimos, un inspector, conseguimos el notario. Ya estando en la evaluación, en la votación de la legitimación, en pleno votación, llegó el inspector de trabajo. Y llegó el inspector de trabajo y nos dijo, yo estoy en pleno conocimiento de que ustedes están llevando el efecto con un notario, pero quisimos venir a estar con ustedes. Y traen una participación muy proactiva, muy propositiva para con nosotros, para con me supongo que con todas las organizaciones sindicales, porque ellos tienen mucho interés de que esto se legitime. No nos hemos dado a la tarea de ver que es un monstruo esto. Esto de legitimar todo el país es impresionantemente monstruoso. Yo no entiendo cómo podrá llegarse a tener la totalidad de los contratos registrados. Y llegado un momento, yo no sé si se tenga que hacer uso de alguna prórroga, porque pues hay un tiempo fatal para llegar a la legitimación. Y a partir de este momento puede ser o puede suceder que se acabe todos los contratos y que a la hora que digan, oye, se acabaron todos los contratos porque no se legitimaron, los contratos que no se legitimaron, pues nos encontramos con la sorpresa de que sea la gran mayoría de los sindicatos nacionales los que se queden sin legalidad, sin legitimidad, como se dice. La experiencia ha sido hasta cierto punto bonita. Los trabajadores van y votan con gusto. Es importante, yo sí quisiera aprovechar que hay mucha gente, muchos abogados de empresa aquí, que quede muy claro que ellos no pueden participar, que los empresarios no pueden participar en la legitimación, que la injerencia de ellos a veces va más allá de su interés de apoyar y de ayudar, sino que quieren influir. Y hemos tenido algunos empresarios que sí quieren entrar porque, a lo mejor no por mal, sino por el hecho de sentir que participan y que están de alguna manera involucrados en el trabajo que se hace. Pero desgraciadamente o afortunadamente para nosotros, ellos no deben de ingerir en este proceso. Sí dar todas las facilidades. Y nosotros nos hemos encontrado en que los empresarios adheridos a nuestros contratos colectivos, que tienen celebrados contratos colectivos con nosotros, han sido muy participativos. Nos han permitido las instalaciones, nos han permitido que de alguna manera la parte de la infraestructura que necesitas, los módulos para votar, las ánforas de votación, todo eso nos lo han permitido. Hay empresas que han sido tan generosas que hasta al final nos regalan la infraestructura de la votación para que la usemos en empresas que no están tan bien económicamente y que les permita ayudarles en ese sentido. En ese sentido hemos encontrado muy buena respuesta de las empresas y la parte de la gente, de los trabajadores, lo ha visto muy bien. Fíjate una cosa, en esta reforma y con respecto a la legitimación, hay que entregar el contrato colectivo a todos los trabajadores, a cada uno de ellos. Bueno, en nuestras organizaciones, al menos en la mía, y estoy seguro que la de los compañeros, es una práctica común. Entregamos el contrato colectivo siempre. Es más, son muy escasas las empresas nuestras que no tienen por ahí estoy entendido que está Francisco García, que fue secretario técnico del IMSS y que por ahí está participando en este foro. Le mando un saludo, pero ya alguna vez comentábamos en ese sentido, que los contratos, nosotros entregamos unos libritos, los mandamos a imprimir con costo de las empresas lo pagan y a ellos les interesa que el trabajador conozca su contrato. Entonces, conociendo su contrato el trabajador, pues es muy sencilla la legitimación. Sí, como todo, hay gente dentro de las organizaciones sindicales que tienen, porque hay gente que es así, por sistema, ser contrarios. Y a lo mejor sí salen 2, 3, 4 votos en contra del contrato colectivo, pero que no llegan a ser figura. No han llegado a ser figura para nada. Muy bien, Genaro.
Pues ya nuestro amigo Jesús González me dejó poco que decir. Ya comentó todo. Pues es muy similar. Mira, de nuestra parte hemos realizado muchas legitimaciones, al igual que sindicatos independientes en los contratos colectivos, y realmente, la verdad, estamos sorprendidos y reconocidos con la efectividad de los procesos de la Secretaría del Trabajo a través de la unidad de enlace para la reforma del sistema de justicia laboral. Ahí está un titular que es el licenciado Esteban Martínez Mejía, y todo su equipo de gente, ¿verdad? En la plataforma denominada legitimación, pues nos ayudan con todos los protocolos que la propia Secretaría emitió para estos procedimientos, y la verdad son, como lo comentó Jesús González, son muy sencillos, son sustantivos y están al alcance de cualquier sindicato que quiera legitimar sus contratos colectivos, ¿verdad? Son muy flexibles en los horarios. Yo te puedo decir que llegamos desde las 4 de la mañana a empresas. Hace 15 días legitimamos una empresa con alrededor de 5,000 trabajadores, y fueron 4 inspectores de aquí de la delegación Nuevo León. El mismo sistema te lo da, o sea, a nosotros no nos dicen quién va a ir a dar fe de esto de las legitimaciones. Nosotros preferimos que vayan la autoridad laboral a dar fe, a ser los ejecutores del procedimiento, porque entiendo que cuando va un fedatario, un notario, también van los inspectores, pero van nada más como fedatarios u observadores. Entonces nosotros hemos tenido experiencias muy, muy positivas, ¿verdad? Inclusive con el tema de la pandemia hemos llevado a cabo estas legitimaciones, llevamos efecto todo el procedimiento y todos los protocolos emitidos por las autoridades sanitarias. No hemos tenido ningún brote en ninguna de las empresas donde hemos llevado a cabo estas legitimaciones, y vaya que ha habido empresas, como te lo comentaba, de más de 5,000 trabajadores, pero se cuidan todos la sana distancia, se le da el cubrebocas, careta, se sanitiza inclusive el área, se hace en área al aire libre, se cuida la sana distancia. En fin, tenemos todas estas precauciones para que se lleven a cabo de la mejor manera esta votación, inclusive el plumón que se les da para que señalen ahí en su votación, en su boleta, pues único, se lo llevan los trabajadores. Y bueno, pues puedo resumir que nos ha ido muy bien. En este mes seguimos teniendo legitimaciones. Si bien es cierto, como lo comentó el licenciado Jesús González, nos da la ley esta reforma hasta mayo del 2023 para llevar a cabo estos procesos de legitimación de los contratos colectivos de trabajo. Nosotros estamos como organización obrera, la Federación de Sindicatos Autónomos, poniéndonos como meta que para el 2021 tengamos todos los contratos que tenemos firmados con las diferentes empresas en la República Mexicana, ya legitimados todos los contratos colectivos. Afortunadamente, de los que llevamos ahorita, todos nos han beneficiado y nos han dado la confianza a los trabajadores en forma positiva. Hemos sacado estas legitimaciones. Es lo que puedo decir de la experiencia que tenemos en este tema, Nadia. Oye, excelente lo que dices de la meta de que para 2021 se cumplan todas las legitimaciones. Los felicito, Genaro. Verdaderamente se me hace que es poco lo hemos escuchado con otras organizaciones sindicales, entonces muchas felicidades por eso. Edmundo, no sé si quieras agregar algo a este proceso de legitimación. Sí, pues digo, ya lo comentaron todos aquí los compañeros, que también, por cierto, van en avanzada ya con muchos de sus procesos de legitimación. Felicitarlos. Eso habla de su buen trabajo y todo el esfuerzo que hay detrás en las bases, ¿verdad? Aquí en la CONACYM también
hemos tenido ya algunas experiencias de legitimación, tenemos en puerta también para este mes, pues alrededor de no menos de unas 7, 8 nada más para este mes, y seguimos en este proceso, no solo aquí en Nuevo León, en otros estados, y la experiencia, nada más y decir que los inspectores del trabajo han sido realmente muy cordiales, claro, cada uno con sus criterios muy específicos, sí, seguidos al protocolo, pero emiten sus observaciones, emiten algunas recomendaciones ya estando ahí a la organización. Lo que comentaba el compañero aquí, el licenciado Jesús González, es muy importante, el tratar de no tener esa... si bien es cierto, hay una buena relación con las empresas con quien tenemos celebrados contratos colectivos de trabajo, sí hacer el énfasis que es la recomendación que nos han hecho, ¿no? En la mayoría de los inspectores de que ese es un proceso exclusivamente sindical, ¿no? Y eso es exclusivo de la comisión sindical que lleva a cabo esta función, desde recibirlo, ¿verdad? En la entrada al inspector, hay veces que, bueno, pues llegan a casa ajena y lo que quieren es también, a manera de atención, las empresas recibir, y no está mal, porque realmente la intención es buena. Es más, los inspectores yo creo que no lo ven mal, pero ya en corto, sí dicen los inspectores, la recomendación es que no, ¿verdad? Tal vez ha habido procesos en los que sí se acercan, saludan al inspector y sin ningún problema y se van, ¿no? No interfieren en el proceso. Tampoco es pecado, ¿verdad? Pero sí establecen ciertos lineamientos y nosotros lo que hacemos es tratar de llevar el protocolo y afortunadamente también para nuestras organizaciones, en las experiencias que hemos tenido, han sido muy positivas. Ha habido flexibilidad de horarios, ha habido inspectores donde no te dan la flexibilidad de horarios, te dicen, tú abriste a las 6 de la mañana, acabaste a las 8, no te voy a dar, tú tienes que acabar hasta las 8. Entonces son criterios que se van dando, sin embargo todo va encauzado a que el protocolo se respete, ¿no? Eso yo lo quiero recalcar. En el tema de la plataforma, en lo personal yo he subido varios procesos, ha sido muy amigable, hemos tenido el contacto de cómo se ha llevado estos requerimientos, porque también hacen algunos requerimientos, señalamientos, han sido muy oportunos, y el contacto que se tiene con la Secretaría y el apoyo que se tiene de los inspectores es muy buena. Como lo comentaban, ahora que no hay muchas legitimaciones, el problema va a derivar cuando empiecen a acelerarse estos procesos, y bueno, pues simplemente creo que aquí en Nuevo León están destinados unos 8 inspectores para esta función, dado la industrialización tan importante que tiene el Estado. Pues vaya, me parece que cuando se empiecen a acelerar estos procesos, pues van a estar limitados en esta capacidad. Yo creo que están para ello y más. La función la van a tomar en mayo, el centro, ¿no? El centro federal, esperemos que el protocolo sea muy similar. Y bueno, pues hasta ahorita la plataforma que usa la Secretaría es muy buena. Ok, en aras del tiempo, porque empezamos con un poco de retraso, hay 5 temas o 5 preguntas incluso que algunos compañeros de los asistentes las han puesto en el chat. Entonces, quisiera ya hacer preguntas más puntuales a cada uno de ustedes para poder terminar a una hora adecuada y digo, tampoco robarles a ustedes como panelistas tanto tiempo del que ya nos han brindado. Pero en este sentido, ahorita tocábamos el Centro Federal de Conciliación y Arbitraje. ¿Tienen alguna opinión respecto, muy particular, Jesús, respecto del centro? O sea, ¿funcionará? ¿Piensas que es un organismo, una agencia gubernamental que va a concentrar el poder y que en lugar de facilitar las cosas las complicará? ¿O realmente crees que funciona? Jesús, tienes el micrófono. El micrófono lo tienes. Yo deseo que funcione, ojalá funcione. Pero yo creo que la estructura misma en la que está formada, por ejemplo, ahí ya no tenemos participación ni los patrones ni los trabajadores. Ahí ya nos quitaron esa parte que teníamos en las juntas de conciliación y que nos permitía de alguna manera ser partícipes de los acuerdos que se tomaban en las juntas. Ahora en el centro, pues no va a haber esa representación, no la vamos a tener. En el Estado estamos tratando de ver si encontramos una forma en la que podamos funcionar. Yo deseo que funcione. Yo creo que el esquema está bien en el sentido de buscar una conciliación previa, de manera, pues,
¿qué decir? Extrajudicial, podríamos decirlo, aunque no lo es extrajudicial, y que después se vaya, pero estamos hablando también de cuando yo decía de los contratos, de las legitimaciones de los contratos, del monstruo que es, también estamos hablando que es un monstruo lo que se pretende hacer. Ojalá, y nosotros debemos como organizaciones sindicales participar y facilitar para que las cosas se lleven a cabo de la mejor manera. Yo creo que si el Centro de Conciliación funciona, sí va a traer como resultado muchas cosas buenas en el país. Yo he sido una persona que no me ha parecido nunca que se hablen de juntas corruptas, porque una de las razones por las que este nuevo gobierno dice que cambia este sistema de justicia laboral es porque las juntas están muy corrompidas, que tienen mucha corrupción al interior. Y bueno, yo no digo que somos en el Estado de Nuevo León que tengamos una junta de conciliación que sea toda santidad. No es así. Pero también yo creo que se participa, se trabaja de manera, pues con una honestidad muy de buen nivel, y que de alguna manera se trabaja y se hace y se sacan los problemas de manera correcta. No puedo decir lo mismo del centro y del sur del país. Nosotros por alguna necesidad hemos tenido que trabajar en litigios fuera del Estado de Nuevo León, y sí nos encontramos con mucha problemática. Juntas locales de conciliación y arbitraje en ciudades en las que ni siquiera saben llevar a cabo un proceso laboral. No lo saben, de verdad. Nosotros tenemos que hacérselos a los funcionarios públicos porque están puestos ahí sin la capacidad. Aquí, gracias a Dios, siempre habíamos tenido gente muy capacitada. Y bueno, aquí en este foro hay una persona que trabajó en la Junta muchos años, que es Genaro, y que de alguna manera, pues ahí tenemos gente muy capacitada. De hecho, la forma en que se está dando el centro está no permitiendo aprovechar el expertise de todo ese personal de las juntas. O sea, una vez que se ha formado este centro, pues va a estar a la par de la Junta de Conciliación, y al estar a la par de la Junta de Conciliación para terminar con los expedientes pendientes, pues esa gente va a necesitar seguir en la Junta y se va a tener que contratar personal nuevo para los centros de conciliación. Y eso yo creo que es una pérdida de personal muy experimentado en este tipo de administración de justicia. Yo deseo que los centros de conciliación funcionen adecuadamente. Nosotros no estamos en contra. Lo único que pediríamos es que se recapacitara en cuanto a la participación de los 3 factores de la producción. Bueno, de los 2 factores de la producción, incluyendo el estatal, ¿verdad? Perfecto, Sí, Jesús, ese sería muchísimas mi punto de gracias. vista. Genaro, un tema quizás un poquito más escabroso. Contratos colectivos que aún incluyen cláusulas de exclusión, tanto de ingreso como de separación. Sabemos que las cláusulas de ingreso, conforme al 395 de la ley, siguen siendo válidas conforme a la Ley Federal del Trabajo, a pesar de los convenios internacionales. Las de separación, desde hace muchísimos años, por criterios de la Suprema Corte y además de los tratados internacionales, ya no. Pero te ha tocado te han tocado procesos, además de los muchos de legitimación que llevan, te han tocado ya procesos de revisión integral sujetos a consulta, en donde las empresas digan, elimina esta cláusula, la práctica de tu federación es dejar la cláusula por cualquier cosa, la de ingreso. ¿Cómo está ese tema? Sí, Nadia, muy importante tu pregunta. Quisiera hacer un comentario nada más en la pregunta anterior, que muy bien Jesús González ya la contestó, pero rápidamente, en mi opinión, del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, creo que va a ayudar solo a la conciliación de las partes y bajarán las demandas ante los tribunales laborales, así como los emplazamientos a huelga por firma sin respaldo alguno. O sea, yo creo que eso va a ayudar muchísimo, ¿verdad? Pero yo, en mi opinión, ¿verdad? En mi opinión, creo que este organismo, si no se cuida, si no se hace bien su trabajo,
puede inclusive ser promotor de un incremento de conflictos laborales por la inconformidad de algunas organizaciones obreras en el país. O sea, tomando en cuenta que las relaciones colectivas de trabajo son más de hecho que de derecho. En la experiencia que hemos tenido en la Junta de Conciliación aquí en Nuevo León, pues sabemos que la mayor parte de este tipo de conflictos se resolvían por la vía conciliatoria y teníamos muchos problemas de hecho. O sea, no había un emplazamiento a huelga. Si bien es cierto, en Nuevo León tenemos 22 años sin huelga estallada alguna, pero sí ha habido problemas y son de hecho. ¿Esos quién los va a resolver? ¿Quién los va a atender? Si ya va a ser directamente a nivel central y va a haber algunas delegaciones o algunas áreas para ver estos temas en las entidades federativas. Desaparece el tripartismo, como dice Jesús González, que siempre lo hemos defendido. Ya tenemos una iniciativa de ley, de una propuesta aquí en Nuevo León para que siga el tripartismo en el Centro de Conciliación Laboral de Nuevo León, donde haya un representante obrero y hay un representante patronal y esté la autoridad en este Centro de Conciliación Laboral. Está esa propuesta para que siga en cierta manera el tripartismo y que haga su función para que se puedan resolver este tipo de problemas. Pero creo que va a haber algunos a la deriva que podría traer un incremento en los conflictos colectivos. Esa es mi opinión en cuanto a eso, ¿verdad? Y contestando la pregunta que nos haces, Nadia, del tema de la cláusula de exclusión, pues creo que estas cláusulas por admisión continúan vigentes. Solo la de exclusión, como bien lo dices tú, por separación, desaparecen los contratos colectivos, lo que garantiza la afiliación al sindicato titular del contrato colectivo, pero en caso de que el trabajador acepte, porque debemos de recordar que está la libre sindicación, ¿verdad? Entonces, sí hay que ver ese tema. Nosotros ya no tenemos en el clausulado de la cláusula de exclusión, nosotros ya no la tenemos por separación en nuestros contratos colectivos, ¿verdad? Solamente las cláusulas de admisión continúan vigentes. Perdón, muchas gracias, Genaro. Siguiente pregunta para Edmundo, y también es una pregunta que se ha puesto en el chat. ¿Qué opinión te merece la reforma en materia de outsourcing? Un poco resumida, porque hay muchísimo. Bueno, la reforma en materia de subcontratación, que no nada más tiene temas laborales, sino también de seguridad social y fiscales. Pero lo que se ha dicho por la Secretaría de Trabajo y por algunos funcionarios de gobierno es que la subcontratación de personal a través de la figura del outsourcing específicamente limita o restringe el derecho de sindicación, ¿no? Y la libertad de asociación. Entonces, no sé si quieras comentar un poquito más sobre ese tema, Edmundo. Sí, bueno, pues mira, yo creo que con la reforma laboral y con los, hablando de los procesos específicos de democracia sindical, yo creo que no coartaría el derecho, ¿no? Se confunde tal vez en el sentido de decir, bueno, un outsourcing por lo menos por el tema de la estabilidad en el empleo, ¿no? Que es la figura que se trata de proteger como un principio eje del derecho del trabajo. Sin embargo, creo que el hacer rígido el tema de la subcontratación pone en el tema de los empresarios un poco el tema de la incertidumbre, ¿no? En cuanto a cómo poder llevar sus procesos operativos, porque muchas veces no solo es el caso por tema de especialización, sino por otro tipo de cuestiones que influyen en una operación y que se necesita el subcontratar. Entonces yo creo que aquí el tema más allá y escabroso no es tanto en el tema de outsourcing, sino en el insourcing, hablando de los grupos corporativos, porque muchas de las empresas trabajan bajo ese esquema por tema de administración de nómina y por temas fiscales. Sin embargo, tienen los trabajadores muy buenas prestaciones. Bueno, aquí el gobierno habla por el tema de reparto de utilidades.
creo que es correcto tratar de afianzar derechos laborales y tratar que evidentemente los trabajadores gocen de esos derechos, ¿no? Sin embargo, no creo que cuarte el tema de la subcontratación, el derecho a sindicalizarse, el derecho a que formen sus estructuras y el derecho a que gocen de una democracia sindical. El poner un registro a nivel Estado de aquellas empresas que quieran ofrecer ese servicio, creo que va a ser complicado, dado que el tema de actividad preponderante, términos como especialización, tema como rama económica o objeto principal del negocio, dejan mucho espacio, mucho espectro para saber qué función sí se va a poder subcontratar, qué forma parte de la cadena o del negocio principal y qué no. Entonces, yo creo que coartar ese derecho a las empresas es un riesgo, independientemente de lo que podamos hacer nosotros como organizaciones a la hora de celebrar un contrato colectivo de trabajo, en este caso con la empresa que tenga esa función de especialización, y nosotros como organización al día de hoy tenemos contratos con empresas especializadas que brindan servicios a empresas en específico en sus procesos y llevamos una vida sindical activa. Entonces yo no creo que, y tienen sus dirigencias y votan y sus contratos colectivos hay revisiones, yo no creo que lo cuarte. Entonces esa es mi opinión, ¿no? Muy específica a lo que comentabas. Muchas gracias. Otra pregunta escabrosa, pero es para Jesús. No sé, porque lo veo medio hablando. Jesús. ¿Me escuchas, Jesús? ¿Quién ha apagado el audio? ¿Me escuchas, Jesús? Bueno, Ya. la pregunta... Sí, perdón, ya. Perdón, la pregunta, y decía que era un poco escabrosa, pero dada tu experiencia, creo que eres el adecuado para responderla y es una pregunta recurrente en el chat. Hemos estado hablando de las experiencias exitosas que han tenido estas tres organizaciones sindicales y del sindicalismo neolonés o regiomontano del norte del país, ¿no? Pero ¿qué está pasando o qué va a pasar con los contratos colectivos de protección? Digo, es una realidad. Ahorita estamos hablando de procesos de legitimación y de revisiones contractuales donde hay vida sindical activa, pero no podemos negar el hecho de que existen muchísimos contratos colectivos de protección. Entonces, ¿cómo abordar ese tema? ¿Cómo de repente decirle al trabajador, y aunque la empresa no deba de tener injerencia o participar en estos procesos, estratégicamente, cómo es, si lo han vivido ya algunos de ustedes, tú en específico en la federación, ¿cómo es este proceso de decirle a los trabajadores, pues fíjate que sí había un sindicato y sí había un contrato colectivo, pero quizás tú no estabas al tanto y estamos buscando que nos conozcas y convencerte de que somos la opción adecuada para ti como trabajador y para la empresa? ¿O piensas que de plano los contratos colectivos de protección o administrativos, como algunos les dicen, van a morir porque no van a sobrevivir este proceso de legitimación? Bueno, partiendo de lo último de tu pregunta, te diría que sí deben de morir. O sea, eso es, no tiene otra respuesta. Deben de acabarse los contratos de protección. Definitivamente creo que todas las organizaciones sindicales fueron en algún momento o utilizaron en algún momento esa herramienta con el propósito de evitar lo que eran en otros años las huelgas locas, ¿verdad? Que llegaban y que de alguna forma emplazaban a huelga empresas nada más por emplazar sin necesidad de hacerlo. Ahora con la misma reforma hasta va a haber la libertad sindical, o sea, de que no necesariamente tendrá que tener un sindicato una empresa. Si los trabajadores no quieren, pues no va a haber un sindicato en esa empresa. Entonces, estos sindicatos, estos contratos llamados de protección o administrativos, como sea, de entrada deben desaparecer. Por otro lado, aquellas organizaciones, yo no tengo así, yo no te pudiera decir que tuviera, porque no llega a ser una figura dentro de nuestra organización, pero de haber algunos,
se tendrá que hablar con las fuentes de trabajo, con los empresarios, para avisarles que vamos a hacer esos contratos de manera activa, que lo vamos a hacer de manera efectiva para que funcionen de manera correcta y adecuada. De no permitirlo, nosotros no nos prestaremos para hacer ese tipo de contrataciones, como no nos hemos prestado. De alguna manera, nosotros participamos. Lo que pudiera sucedernos a nosotros es que en algunas organizaciones empresariales en que tenemos celebrados contratos, por lo que tú gustes o por lo que le quieres llamar, por irresponsabilidad o por falta de tiempo, o como se le llame, a lo mejor no los atendemos de manera correcta a los trabajadores. A lo mejor nos falla un poquito ahí el estar al pendiente o atentos por el exceso de trabajo que se tiene a veces. Y confiamos en que los delegados de esas organizaciones estén funcionando con su trabajo y no tengan la atención adecuada. Ahora habrá que esmerarse mucho para tener la atención necesaria con todas las organizaciones sindicales adheridas. Pero de entrada te digo, los contratos de protección se acabaron. Eso tiene que entenderlo todo el mundo. Eso ya no procede. Y déjame te digo que existen organismos sindicales que toda su membresía es de ese tipo. Entonces, ese tipo de organizaciones, pues van a desaparecer. Yo te puedo decir que incluso existía gente de las empresas que lograban tener registros sindicales y hacían, por protección, como su nombre lo dice, por autodefensa, por defenderse de tanta agresividad que había de sindicatos que promovían huelgas locas, emplazamientos a huelga o emplazamientos por la titularidad de los contratos, de manera sin tener a la gente, y se permitía o se daba ese libertinaje de muchos sindicatos a que se hiciera de esa manera. Ahorita me distraje porque, por ejemplo, recibí la llamada de una empresa donde me están avisando que nos están bloqueando. Y de alguna forma eso es algo con lo que nosotros siempre hemos luchado, porque hay organizaciones sindicales que hacen colectivo. Fíjate, nos están bloqueando una empresa ahorita porque un contratista se le quedó a deber un poco de dinero del trabajo que hizo adentro de la empresa. Terminó el trabajo y la empresa no le ha acabado de pagar, un 10% creo le falta. Pues va con una central obrera conocida aquí en Nuevo León y le dice, ayúdame, y van y me bloquean la empresa. O sea, ese tipo de cosas se van a acabar. Ese tipo de cosas se van a terminar porque ya no van a poder hacerse. No tiene que hacer una organización sindical si no tiene membresía ahí. A ver, Genaro, creo que quieres hablar. Oye, Jesús, digo, es muy importante este tema y qué bueno que lo estás mencionando y lo estás viviendo. Por eso, ahorita en mi intervención anterior comenté que era muy riesgoso este cambio del Centro de Conciliación, sí, y el Centro de Conciliación Federal y Registro Laboral, porque ¿a dónde vamos a canalizar ese tipo de problemas? Decía yo, son de hecho, o sea, no son de derecho, porque no hay un emplazamiento, no hay nada, sino que por sus pistolas van ahí. Ahora, vamos a ir a la Ciudad de México a decirles que vengan a arreglar el problema aquí. ¿Dónde se van a canalizar esos asuntos para que haya un intermediario y pueda resolver ese problema? Imagínense ustedes que paren la producción, la pérdida que puede haber por unas situaciones de este tipo. O sea, por eso yo estoy en contra en algunas cosas, porque no previeron esa situación. El tripartismo es muy importante, debe haber una oficina especializada en este tema aquí en Nuevo León para resolver este tipo de problemas, que vaya el inspector y que vaya y les diga que se deben de retirar, deben de mandar la fuerza pública, deben de retirarlos, debe haber un protocolo para evitar este tipo de problemas, porque seguramente se van a incrementar, porque no va a haber dónde canalizar estos problemas o quién les llame la atención para resolver una situación de este tipo. Perfecto. Una pregunta más a ti, Genaro. Está Mundo pidiendo la palabra. Perdón, adelante, Edmundo.
Sí, no, yo comparto mucho el tema de todo este tema de hecho que comenta aquí el licenciado Genaro y también lo que ha comentado el licenciado Chuy respecto a pues, este tema de las organizaciones pues, pseudosindicales, ¿verdad? Que siempre ha trabajado a costillas de los trabajadores, a espaldas de los trabajadores y que no han tenido esa vida con ellos. Ahora siguen pasando este tipo de situaciones en donde, bueno, ya la ley es clara, en donde la prohibición a las extorsiones a las empresas con ánimo de lucrar con una extorsión por un emplazamiento, en teoría se perdería el registro, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención porque, pues bueno, ¿qué tanto efectivamente se va a aplicar la ley? Yo creo que la ley la tenemos ya a la mano, el tema es los plazos, que se vaya dando y que se haga efectivo, con el ánimo de que, bueno, pues al final si se va a querer tener la titularidad de un contrato, que se vaya por el emplazamiento por firma y que se lleve este tema hasta el recuento, ¿no? En dado caso, y si no se tiene a la gente que cause una consecuencia natural y legal, que es el tema de la pérdida del registro, porque estamos hablando de que es una extorsión y estamos hablando de que es el motivo fundamental eje de la reforma. Y yo creo que aquí, y estoy seguro que tanto esta organización como esta organización, las organizaciones aquí presentes, no trabajamos de esa manera, no trabajamos extorsionando, trabajamos con nuestra gente y hemos sido también, y hemos sufrido este tipo de embates que pues sin ningún motivo no tienen justificación y yo creo que, y tengo la confianza en que deben de acabar, ¿no? Deben de acabar porque lo único que hacen es entorpecer la estabilidad en el trabajo, ¿no? Quería abonar esa parte. Perfecto. Tengo dos preguntas, bueno, 3 preguntas más. Esperemos que tengamos tiempo. Genaro, te iba a preguntar el tema de los actos de injerencia patronal, que la misma ley establece de manera muy clara que aquellos gastos y prestaciones establecidas en los contratos colectivos de trabajo no se considerarán actos de injerencia. Sin embargo, nos hemos enfrentado en algunas ocasiones, al menos yo como abogada, representante de empresas, con que hay cierta renuencia de los sindicatos en el sentido pues de incluir la totalidad de los pagos por temas administrativos, apoyos sociales, etcétera, que se dan a los sindicatos, ¿no? Por temas de confidencialidad, de privacidad, temas de que no todos los sindicatos, o sea, que como esta información va a ser pública o ya es pública, pero parte de la reforma refuerza este tema, tanto para otras organizaciones sindicales como para los propios trabajadores en el tema de rendición de cuentas. Ha habido cierta renuencia. ¿Cómo estamos manejando eso? Y sí, la reforma incluye muchísima carga administrativa en materia de rendición de cuentas y de destino de cuotas para los sindicatos, pero ¿qué opinión te merece este tema, Genaro? Sí, bueno, es muy importante porque precisamente como tú lo señalas, Nadia, lo establece la propia reforma, siempre se había manejado y se había establecido en la ley federal del trabajo, pero ahora es muy puntual por el tema del Tratado de Libre Comercio, el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, y precisamente se ve mucho el tema. Se habla de la no injerencia, ¿verdad? De la no injerencia desde las legitimaciones para que el propio trabajador pueda garantizarse la voluntad de votar, ¿verdad? En una forma libre sobre su contrato colectivo. Pero la injerencia también en ese tema de la vida en los sindicatos en cuanto al sustento que debe tener las organizaciones y la infraestructura y todos los gastos que origina esa administración, pues se tienen que hacer bien transparentes, ¿verdad? Al trabajador, pues hay algunas organizaciones que cobran algunas cuotas de ciertos porcentajes, pueden ser menos, pueden ser más. El trabajador, pues está de acuerdo de que se le rebaje esa cuota, pero siempre y cuando haya una regresión de esa aportación. ¿Y cómo va a haber esa regresión? Pues a través de un servicio, a través de los apoyos que da la organización obrera, a través del mutualismo,
de lo mismo que se establece en los propios estatutos. Creo que el transparentarlo, como siempre se ha obligado en la rendición de cuentas de los sindicatos en las asambleas de cada 6 meses, y ahora cualquier trabajador pudiera presentar una queja si el sindicato no lo está haciendo, pues a las autoridades laborales, para que a través de una inspección se pueda, o una auditoría, pues se pueda constatar que se están manejando muy bien los dineros de los trabajadores, porque son de ellos y se le tiene que rendir cuentas. Ahora bien, en el tema de algún apoyo que pudiera haber para alguna organización, yo creo que eso se tiene que transparentar y se debe de establecer en el mismo contrato colectivo. Si hay apoyos de capacitación, si hay algún gasto para alguna situación que se debe establecer, hay que transparentarlo y que se establezca en el mismo contrato colectivo para que no se pueda interpretar que hay alguna injerencia. Cuando hay una transparencia total y que sea con el fin de que se pueda ayudar a los trabajadores, creo que no se puede contemplar o establecer como una injerencia. Si se queda establecido en el clausulado de un contrato colectivo cualquier aportación del trabajador o cualquier aportación que vaya a ser el centro de trabajo para beneficio de los trabajadores. Esa es mi opinión al respecto. Muchísimas gracias. Y una última pregunta, y aquí sí quiero que los tres opinen. ¿Cuál es el gran reto del sindicalismo, no solo en México y en la región norte del país, sino en el mundo? ¿Por qué menciono esto? Hoy en día las tasas o los índices de sindicalización en el mundo han ido bajando, ¿no? Considerablemente. De hecho, según estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en los últimos 30 años ha disminuido la tasa de sindicalización de un 30% a un 16% a nivel mundial, salvo los países escandinavos, ¿no? Donde todo es perfecto, Suecia, Dinamarca, etcétera. Y en México incluso se habla de una tasa de sindicalización real de un 12%. Aunado a la reforma del año pasado, de 2019, que precisamente promueve, refuerza y garantiza libertades de asociación, de sindicalización, de negociación colectiva, los convenios internacionales, la injerencia o la influencia, por utilizar un término más suave, de organizaciones no gubernamentales y de sindicatos de Estados Unidos y en Canadá, que han venido a tratar de capacitar o de comentar ciertos temas con los sindicatos mexicanos. ¿Cuál es el reto? Y también tanto acceso, tan fácil acceso a la información a través de redes sociales, ¿no? Todos los sindicatos tienen su página en Facebook, su cuenta de Twitter, algunos inclusive en Instagram. Entonces, la gente está más informada y más consciente. Y a veces se puede perder en ese mundo de información. ¿Cuál es el reto de los sindicatos? ¿Cómo hacer para mantener el sindicalismo actualizado, que no sea una figura obsoleta, que haya más afiliados a los sindicatos pues en relación con esta libertad de asociación y de sindicalización que ya las legislaciones incluyen? ¿Cuál es ese reto? Por ejemplo, otro ejemplo, y quizás en sus sindicatos eso no se vea tanto, pero en otros países de Latinoamérica tenemos, y en Europa sobre todo, tenemos que los sindicatos están representando a los choferes de Uber, a los repartidores de Rappi, ¿no? Y aquí en México eso no lo hemos visto. Entonces, ¿cuáles son esos retos? ¿Cuál es la chamba a la que hace rato se refería Edmundo, que tenemos que hacer como organizaciones sindicales, ¿no? Y no solamente viendo este tema de captar feligreses, sino en pro de la productividad del país, ¿no? Y de trabajar conjuntamente con el gobierno y con las empresas para que esto funcione. Quien quiera comentar, tienen espacio los tres y con esto estaríamos cerrando el panel, ¿no? Ahora sí que dejan al más joven. Yo creo que
creo que el gran reto es precisamente los cambios generacionales. Creo que considero, en la opinión de un servidor, que hay que irse adaptando a la realidad social, ¿no? El derecho del trabajo ha sido por naturaleza un derecho social y va a seguir siéndolo. Creo que el trabajo ha migrado, los intereses de la gente ha cambiado. Lo que el día de ayer una persona era trascender, vivir y morir en una empresa, ya ahora tú le preguntas a un joven de 20 años, de 15 años, realmente no les interesa estar contratados, muchos de ellos. A muchos de ellos no les interesa el trabajo sí, personal y subordinado en muchas de las ocasiones. No tienen como objetivo el generar un patrimonio, vaya, el tener una casa propia, el tener ese tipo de cosas que ahora ya se enfocan más en la vivencia, ¿no? En la experiencia, en el día, en el hoy. Creo que las generaciones tenemos que tener la capacidad de las organizaciones sindicales de llegar a esa gente, de serle útil, ¿verdad? En este sentido, lo hemos visto en el mundo de la industria, cómo la rotación es cada vez más acelerada, ¿no? Y cada vez la gente ahora ya no te tolera no tanto en la parte económica, que claro ayuda y mucho, ¿no? Al trabajador, sino en la parte de qué tanto me valoras tú como empresa, ¿no? Yo creo que ahí está el reto en saber que la organización está para apoyarlos en destacar sus cualidades integrales, no solo la parte técnica. Yo creo que aquí las organizaciones presentes han hecho una labor extraordinaria en cuanto al tema del desarrollo integral y las generaciones nuevas que han llegado hemos sabido mantener esa lealtad independientemente de la edad, pero pues hay que seguirlo haciendo y más ahorita con el tema de tecnologías, de la información, el tema de nuevas modalidades, como son las plataformas estas tecnológicas de uso de servicios, en donde tenemos que hacer un match. Y tiene que ver mucho con el acercamiento a ellos, cuáles son sus necesidades y cómo podemos apoyarlos. Y mucho es en el tema del enfoque de cuáles son sus prioridades. Yo creo que ahí es donde tenemos que enfocar todas las fuerzas y saber migrar este trabajo. Ahorita por lo menos estamos en un proceso, yo creo que una reforma que vino tarde, ¿no? Para un país que fue puntero de lanza en la revolución, y que ya ahorita estamos rezagados con países nórdicos en cuanto al tema de estructuras sólidas, no Estados Unidos, ¿no? En el tema de un sindicalismo fuerte como Alemania, como realmente, no digo porque en Estados Unidos necesariamente sea malo, simplemente porque tienen en avanzada en Europa un sindicalismo poderoso, ¿no? Incluso hasta sectorial, y que han sabido sobrevivir a pesar de que va a la baja. Yo creo que en el mundo está eso, en saber atender las prioridades, y es ahí donde tenemos que enfocarnos, seguir apostándole a la tecnología, seguir apostándole al acercamiento con las bases, entenderlos, y eso es lo esencial, estar presente, ¿no? Así como se ha hecho siempre, bueno, es comunicación con las nuevas generaciones. Yo eso es lo que creo que nos va a apoyar a seguir manteniéndonos y sí modificar las formas de trabajo de las organizaciones, que yo veo que de aquí a 10 años pues vamos a trabajar de forma totalmente distinta, y tal vez no porque no queramos, sino porque eso nos va a llevar a esa nueva realidad, ¿no? Muchísimas gracias. Muy importante el tema de la brecha generacional. Jesús, ¿quieres comentar algo, por favor? Estás en mute. Qué batalla con este mute. Algo que de alguna manera es importante es que la gente, los posibles agremiados sindicales, encuentren en sus organizaciones sindicales infraestructura de servicios. Mira, nuestra federación, por ejemplo, tiene centros recreativos, tiene una área vacacional, tiene funerarias, tiene gimnasios, tiene salas de velación. En fin, tiene una serie de servicios que permiten o hacen que sea atractivo para los trabajadores adherirse a un sindicato como que de alguna manera encuentre una solución a que su participación dentro de una organización sindical sea obtenga un beneficio, y un beneficio de carácter
pues como quien dice, social, ¿verdad? Que de alguna manera le permita tener distracciones como ser humano que está. Y creo que los sindicatos debiéramos de participar mucho en esa parte. Por un lado eso. Por otro lado, creo que la clave, independientemente de la infraestructura que se tenga, es el servicio, el atender las necesidades del trabajador, de mejorar su salario, de mejorar sus prestaciones, de que sus jornadas laborales sean las correctas, de que sea atendido dentro de las áreas de trabajo de manera adecuada, de que se le brinde la protección necesaria para entrar y salir de la fuente de trabajo con salud íntegro para él y para su familia. Esas cosas, si tú las proyectas como sindicato, pues vas a lograr que de alguna manera la gente se mantenga interesada en la sindicalización. Definitivamente que la parte que menciona Mundo, de la parte generacional, y te lo digo porque yo tengo hijos que no quieren ser empleados, no quieren que nadie los mande, ellos quieren ser solos, y pues ahí para todos. O sea, en este mundo habrá mucho trabajo para todo aquel que sea emprendedor y que quiera ser su propio patrón. Estoy de acuerdo. Pero también hay necesidades de mano de obra, necesidades de trabajar en empresas que de alguna manera ellos tendrán que entender que requieren de trabajar en una empresa. Entonces, básicamente, eso es lo que yo opino en ese sentido. Si nosotros nos fortalecemos con infraestructura y damos un buen servicio, vamos a ser buscados por la gente para formarse en grupos. Esto de las plataformas, a nosotros se nos está presentando con los call center, Nadia. Los call center fíjate, estamos celebrando ahorita un contrato con una empresa que tiene más de 2,000 trabajadores en sus casas, contestando el teléfono en su casa, no en un centro, en un call center, no, en su casa. Y estamos buscando la forma de atenderlos de manera integral, de buscar la forma de que estén en un contrato colectivo, y luego tenemos que buscar la forma de que sea de acuerdo a la nueva reforma laboral. Y estamos en ese proceso. Yo creo que todo, a partir de ahora muchas cosas son nuevas, que de alguna forma no se daban, pero que van a seguirse presentando y que vamos a tener que adaptarnos y jalar con eso. Oye, qué interesante, porque justo con el tema del teletrabajo, independientemente de la pandemia, pero además con todas las iniciativas de ley que hay sobre el teletrabajo, algunas ya aprobadas por comisiones en las cámaras de nuestro Congreso, este tema de garantizar la libertad de asociación y de sindicalización en los teletrabajadores es muy importante. Pues qué bueno, Jesús, muchas felicidades. Y finalmente, para cerrar con broche de oro, Genaro, ¿qué opinas al respecto? ¿Cuál es el reto del sindicalismo? Mira, yo creo que tenemos un reto, es muy importante esa pregunta que nos haces, y es un reto, yo creo que lo puedo decir yo, que a la sociedad en su conjunto, para que tú estés o te llamen la atención de irte a asociar o estar en algún grupo o en alguna asociación, tiene que haber un trabajo bueno, tiene que haber transparencia, tiene que haber honestidad, tiene que haber respeto. O sea, acordémonos que hay sindicatos patronales y sindicatos obreros. Y entonces, pues cada quien en su trinchera va a hacer bien su trabajo para captar más afiliados, para captar más sindicalizados. Entonces, si tú haces un buen trabajo como sindicato o como organización empresarial, que es un sindicato también que aglutina a diferentes empresas, pues la gente te va a ir. O sea, no hay necesidad de que tú los captes a través de decirles, de hablarles como el rollo de siempre, ¿verdad? Y aquí te vamos a ayudar en esto y te vamos a ayudar en lo otro y a tu familia y demás. Y eso ya no va a funcionar. O sea, tiene que ser, como dijo Jesús González, con hechos y con acciones. Aquella organización que le dé más a sus trabajadores para que se afilien, van a venir solos a afiliarse.
O sea, eso es natural y lo hace cualquier ser humano pensante y que razona. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Depende de nosotros mismos, de las organizaciones obreras, dándole certidumbre a los trabajadores a través de nuestros actos de transparencia, de honestidad, de representación, de los valores y principios que debemos de tener como sociedad para reenamorar a los trabajadores. Es cierto lo que tú decías y lo que tú comentas, o sea, de que tenemos un bajo nivel de porcentaje de sindicalizados porque la gente no cree en los sindicatos, no cree en los partidos políticos, discúlpenme que lo comente, no cree en algunas otras asociaciones. Dice, aquí nomás nos van a bajar dinero y no nos van a ayudar. Eso debemos de cambiar, ese pensamiento y esa estigma que tenemos como sindicatos. ¿Y cómo lo vamos a cambiar? Pues como dice Jesús González, como dice Edmundo García, pues a través del trabajo que se está haciendo. Y nosotros como organizaciones que tenemos de más de 80 años, ¿verdad? Que tenemos esos principios, esos valores de hace muchísimos años, con sindicatos icónicos en empresas icónicas de aquí de Nuevo León y de México, como es Cervecería, como es Cemes, como es Vitro, como es esas grandes empresas que los sindicatos a lo largo de muchos años han conseguido muchos beneficios de los trabajadores. Yo te aseguro que si tú vas a esos sindicatos y le dices al trabajador que se quiere salir del sindicato y que ya no quiere que le rebajen las cuotas, ninguno te va a decir que se quiere salir porque tiene muchos beneficios estatutarios, ¿verdad? Y el apoyo que le da la organización obrera como independientes, como CONACYM, como autónomos, pero aparte porque también las empresas están bien remunerados los trabajadores. Entonces aquí es un binomio perfecto que debe funcionar para que el trabajador se sienta bien representado, que sus derechos laborales sean garantes a través de estar en un sindicato, de estar en alguna asociación, en algún organismo, y creo que en la medida que trabajemos todos juntos para poder seguir avanzando en este porcentaje de sindicalización para todos los trabajadores, va a ser muy benéfico para el empresariado, para los trabajadores, para la productividad, siempre buscando el equilibrio entre los factores de la producción y privilegiando el empleo, ahora más que nunca con este problema de la pandemia, que los sindicatos también tenemos que ser más flexibles y tenemos que sensibilizar a los trabajadores con esa sensibilidad para que la empresa siga teniendo esos empleos, que siga subsistiendo. Hoy en los medios de comunicación amanecimos que tenemos más de 1 millón de pequeñas y medianas empresas que desaparecieron en esta etapa de la pandemia. Es terrible lo que está sucediendo porque no tenemos empleo, requerimos más empleo. Si bien es cierto, lo requeríamos desde antes de la pandemia, pues ahora el trabajo va a ser muy difícil, muy complicado para salir adelante en esto. Entonces, tenemos que trabajar todos en conjunto y a trabajar todos de la mano como grupo, como bloque, para tener una mejor población de fuerza laboral en Nuevo León y en nuestro país. Gracias. Muchas gracias. Pues a mí no me queda más que agradecer el tiempo que nos han brindado. Sabemos que todos están ocupados con bloqueos, con legitimaciones. Yo agradezco, no nada más personalmente, sino a nombre de la Barra Mexicana, capítulo Nuevo León, y de la Comisión de Derecho del Trabajo de la Barra. Y ahorita dejaré que Juan, nuestro presidente, dé unas palabras de despedida, pero no me queda más que agradecerles. Siempre es un honor tenerlos. Gracias por el tiempo, gracias por el espacio. Gracias a todos los asistentes que permanecieron a pesar de los problemas que tuvimos al inicio. Y pues bueno, me da mucho gusto que nos hayan escuchado y que hayan permanecido todo el tiempo a pesar de que ya son las 11. Y no sé, Juan, si tú quieres comentar algo. Bueno, pues agradecerles, reiterarle nuestro agradecimiento a tan distinguidos ponentes que tuvimos el día de hoy, al licenciado Genaro, al licenciado Edmundo,
y a Jesús González, muchísimas gracias en verdad por su generosidad, por su tiempo, su disposición de compartirnos estas valiosísimas impresiones de viva voz, directamente desde el corazón del sindicalismo de nuestro estado, de nuestro país, que, como dicen bien, entre todos, juntos, empujando, tenemos que hacer que esto mejore, que esto se logren avances en beneficio de los trabajadores, en beneficio de la planta productiva y de nuestro país. A nombre del capítulo Nuevo León, simplemente les otorgamos este pequeño reconocimiento virtual, que si gustan nos haremos llegar a sus correos, por favor. Y decirles, reiterarles, agradecerle mucho a Nadia González Elizondo, nuestra coordinadora de la Comisión Laboral de nuestro capítulo, que también es consejera nuestra en nuestro comité directivo, por esta generosa iniciativa de invitarlos a ustedes, de reunirlos, y muy contento, muy agradecido. La verdad, estos foros, lo comentaba al inicio con Genaro, con El Mundo, que pues no están, al menos en mi gestión, lo que llevamos este año, pues son los primeros líderes sindicales que tenemos. Estamos muy contentos y decirles que las puertas están abiertas para cualquier momento que gusten. Pues ahí está Nadia, con todo gusto, a hacer lo que corresponda. Muchísimas gracias a todos los invitados. Hay gente muy distinguida también entre los invitados, de sindicatos, abogados de empresa, abogados postulantes. Muchísimas gracias a todos por su paciencia, por su comprensión. Una disculpa de nuevo, que ya lo hizo Nadia, pero una disculpa por las complicaciones técnicas que tuvimos, pero aquí estamos y se llevó el evento, creo, con mucho éxito. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Nadia. Felicidades a todos. Muchas gracias. Se congeló la pantalla y nada más aparece el diploma de Genaro, pero todos tienen su diploma. Y pues bueno, de nueva cuenta, que tengan un excelente jueves y muchas gracias. Muy agradecida. Gracias a todos. Un saludo a todos. Hasta y luego. Gracias. Hasta luego. Bye. Adiós.